Bueno, y se inició la grabación. ¿Se ven pasar bien las diapositivas? Sí, perfecto. ¿Listo? Bueno, Denise, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el linfoma de Burkitt, a propósito de dos casos que tuvimos acá en los últimos años. El caso 1 es un paciente masculino de 6 años de edad, recién nacido a término, sin antecedentes previos de relevancia. Este es un paciente que ingresó a la clínica con un cuadro clínico más o menos de 3 días de evolución. Lo único que tenía caracterizado era el abdomen distendido. La mamá había referido que había ido días previos, había comido un yogur, lo sintió como nauseoso, con el abdomen distendido, pero más nada. Lo trajo ellos son de Chascomús, lo trajo a la guardia, en la guardia lo examinó la médica, el paciente fuera de las náuseas y todo, y el abdomen distendido estaba estable, le mandó a hacer, como vino a la noche, para el día siguiente una ecografía abdominal. En la ecografía abdominal que se hizo, se evidenció una masa, que medía aproximadamente 116 por 75 por 68 milímetros, en su interior con patrón vascular arterial de baja resistencia. El imaginólogo lo vio y por esta imagen sospechó directamente un linfoma de Burkitt. A su ingreso, con la sospecha del linfoma de Burkitt del paciente, se le pidió un laboratorio de lisis para ver si el paciente estaba entrando en lisis tumoral. Bueno, se evidenció en el laboratorio que tenía a su ingreso un aumento de la LDH y más nada. Con todo esto, se hizo una interconsulta con hematología infantil, quien más adelante voy a hablar sobre el linfoma de Burkitt. Decidió inmediatamente hiperhidratar e iniciar con alopurinol por la alta incidencia de poder hacer una lisis tumoral. Se solicitó una biopsia para determinar etiología. Entre ese día y entre la biopsia, justo se le hizo una PAMO en la que no se evidenciaron blastos y recién se le citó para hacerle una biopsia. El 21/7 se solicitó un TAC de tórax, abdomen, pelvis con contraste endovenoso y oral, donde se evidenció en tórax una imagen de vidrio esmerilado con segmentos posteriores del predominio del lóbulo inferior derecho y lóbulo inferior izquierdo con derrame pleural derecho y discreto derrame pericárdico. Y en abdomen y pelvis se evidenció en el centro una imagen heterogénea con densidad de partes blancas, con límites definidos. Ahí le voy a mostrar la imagen que no la pude cargar en las diapositivas. Ahora se nos muestra. No se pudo. No se pudo. No, porque la mesa del celular no funcionaba. Sí. Pero ¿y si le sacas una foto la tomo y la cargas? ¿No? Ah, fotos sí, pero el video no. No le permitía idea. El video no. Hay que pasar. Se evidenció, ahí se la paso, porque se la pasaba a la chica porque. Bueno, si no me las pones el video y. Sí. Nada. Con todo esto, con el laboratorio y con las imágenes, se decidió realizar inmediatamente una biopsia. Y durante la cirugía evidenciaron, esta es la incisión del tumor, que era bien cerebroide. En este caso, con este paciente, posterior a la incisión del tumor, el paciente empezó con lisis tumoral, y bueno, nada, se decidió derivar a otro centro de mayor complejidad para seguir su tratamiento. Se envió al hospital de niños. Se pensó que el paciente iba a poder necesitar dializarse, Ahora, lo que sabemos del paciente es que el paciente ya está estable, está bien. Ahí tenemos el segundo caso que tuvimos. Este es un paciente de 13 años, que este es paciente derivado de 9 de julio, también un recién nacido a término, con peso adecuado para la edad gestacional. El único antecedente que tenía de relevancia él, que lo que refería a la mamá, tenía como epistaxia a repetición. Este paciente ingresó acá a la clínica del niño, derivado del hospital de Saliquero. Según el relato materno, el paciente lo único que tuvo relevancia en lo que refiere haber tenido hace 2 meses, haber cursado con una varicela. Luego del cuadro de varicela, empezó
comenzó con un episodio como de rinitis, lo que refería a la mamá que era como una rinitis como prolongada, la cual hacía dificultar la respiración del paciente, por lo que decidieron sacar turno con el otorrino, en primera instancia pensando en una rinitis que tenía el paciente. El otorrino le pidió con otorrino y después de eso, 2 semanas previo a la internación con nosotros, el paciente empezó con dolor abdominal, náuseas y nada, deciden llevarlo al hospital de 9 de julio, donde realizan una ecografía donde se evidencia una imagen heterogénea en hipocondrio izquierdo y epigastrio y líquido libre en cavidad abdominal y un derrame pleural y bilateral. El 20 de 10, en su centro de derivación se les realizó un ataque de encéfalo, en la cual llegaron a ver comprometido la región posterior y superior del cabum, y nada, decidieron enviarlo a nuestro centro para tener una etiología oportuna. Al examen físico al ingreso, lo llamativo del paciente obviamente fue la distensión abdominal, la tumoración que ahora le mostré de cabum y la adenopatías cervicales y supraclaviculares que tenía el paciente. No sé si llegan a ver acá, ¿viste? Era esto lo que tenían. Y todas las adenopatías que no sean subánulo-maxilares, ustedes tienen que seguir. Siempre que haya una supraclavicular, es patológico hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser, que no sea. Pero... Y la distensión abdominal del paciente que teníamos al ingreso. El 24 del 10, al ingresar aquí, el paciente entró como un diagnóstico obviamente, de un linfoma / un meduloblastoma. Fue visto por oncología y por hemato-oncología. Oncología infantil descartó, primeramente quería descartar todo lo que sea hemato-onco, los linfomas, para ellos poder seguir estudiándolo. Lo llegó a ver el 24 del 10, hematología infantil, que realizó una PAMO donde no se evidenciaron blastos y sugirió una biopsia de la adenopatía, que era más representativa en este caso, que tenía una supraclavicular. El mismo día, posterior a la biopsia, el paciente presentó desmejoría. El paciente entró a la biopsia, entró a quirófano a la biopsia del ganglio, y durante el quirófano el paciente entró estable todo, como vimos que tenía la adenopatía. Fue dificultosa la extubación y presentó una dificultad respiratoria y pasó a terapia intensiva inmediatamente por evidenciar la dificultad respiratoria. En la terapia intensiva le sacaron una radiografía de tórax donde evidenciaron un derrame pleural. Se realizó una toracocentesis, obtuvieron 1000 cc de un líquido de aspecto turbio, se tomó muestra para hematología con el informe de células vacuoladas con basófilos. Ahí sospechó la hematóloga inmediatamente con el líquido pleural que llevó un linfoma de Burkitt, y con posterior confirmación con el resultado de la biopsia del ganglio. Y ahí inició inmediatamente tratamiento oncológico. Estos son los 2 casos, y ahora vamos a hablar de los 2 casos que tuvimos, que se presentaron más o menos de lo que tenían en común era la distensión abdominal y la masa abdominal que tenía. El segundo paciente, obviamente, que ya tenía otras complicaciones. Bueno, y decir que este paciente, el segundo paciente, ya está curado. Vamos. Bueno, en introducción, en 1957, el doctor Dennis Burkitt empezó a estudiar todas las tumoraciones de cuello y de cabeza, en las cuales él llegó a ver 2 niños que estudió 2 niños que tenían en común un virus. Y en ese momento, esto fue en Uganda, en África, digamos, vio 2 niños que tenían en común, fuera de las tumoraciones de cuello, que tenían un virus agregado, que era el virus de Epstein-Barr. Él llegó a investigar 41 casos de las mismas características, que el 50% tenían asociado al mismo virus de Epstein-Barr. En 1961, el doctor Dennis Burkitt y Michael Epstein sospecharon a una asociación, todo esto en África, digamos, una asociación del virus de Epstein-Barr con los linfomas. Y en 1963 ya empezó a llamarse en sí el linfoma de Burkitt,
y en 1964 ya fueron publicados trabajos por Michael Epstein y Von Barr. En esto, ahora vamos a hablar más adelante, en este caso todos estos pacientes, o sea, la enfermedad salió justo en África, que ahí en el 90% de los pacientes el linfoma con el virus de Epstein-Barr están asociados. El linfoma de Burkitt, como aquí dice, es un linfoma no Hodgkin de células B que se caracteriza por ser agresivo, de crecimiento y diseminación rápida y que se presenta con mayor frecuencia en los niños y adultos jóvenes. En niños y adultos jóvenes de buen pronóstico, a diferencia en los adultos mayores, que su pronóstico es malo. La clasificación de los linfomas son ya sabemos, linfomas Hodgkin y los no Hodgkin. Dentro de los no Hodgkin tenemos que las células varían según el tipo de linfoma, afecta más frecuente en múltiples ganglios periféricos, se disemina pero no por continuidad, presenta extraganglionar habitual, muchos casos son leucomizadas, es por eso que siempre se le hace la PAMO primero, y la afección frecuente de la niño de ganglios mesentéricos, es por eso que es lo que sigue así, y ganglios mesentéricos. Aunque no te salga, lo podemos hacer igual. Leve tirazetán, por ejemplo, tuve varios años. Yo fui pero no puedo encontrar en Argentina los casos, pero bueno, estos son datos de Estados Unidos que muestra que más que todo entre todos los linfomas tenemos los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin son entre el 62.4% más frecuentes, estamos hablando de niños, que los otros tipos de linfomas. Yo es de Estados Unidos. Yo voy a hacer un comentario respecto a eso, porque es un tema que a mí me obsesiona hace muchísimos años, que es, nosotros no tenemos información sobre lo que nos pasa, y es imposible tomar ninguna decisión. Es por eso que no se encontró datos de Argentina. O medir el impacto de una medida, ¿sí? Por ejemplo, y eso que los pacientes con patología crónica son mayor información, el seguimiento, sociedades científicas, laboratorios, atrás. Un tema que es muy apasionante, lo voy explicando en el aire, como una línea de investigación, es el seguimiento, está lleno de literatura eso, de los pacientes oncológicos, porque ya está curado, pero los pacientes hay que seguirlo, mientras como tiene el segundo tumor, en un porcentaje enorme. ¿Sí? Tienen trastornos neurológicos, neurológicos, la translación de la talla, es todo un capítulo, es un lindo tema porque no ha tenido eso. Trastornos psicológicos. Todo índole. Bueno, la clasificación de los linfomas de Burkitt son endémico, esporádico y asociado a inmunodeficiencia. El endémico, como vimos en el primer caso, esto fue estudiado en África, se ve en África ecuatorial, el área de malaria, se ve que todos los pacientes en África ecuatorial, el 90% de los linfomas de Burkitt están asociados al virus de Epstein-Barr. Nuestros pacientes, obviamente, cuando nosotros le pedimos los laboratorios, le pedimos serología. Ninguno de los dos estuvo asociado al virus de Epstein-Barr. Y obviamente es más frecuente en niños que en niñas. Y el esporádico es sin distribución geográfica, es más frecuente en niños y adultos jóvenes, es más frecuente en hombres que en mujeres, de 2,1, y en la edad mediana y en las presentaciones hasta los 30 años serían como de buen pronóstico. Después en adultos mayores ya como es de mal pronóstico. También podemos decir, también podemos decir al revés, que el virus de Epstein-Barr se asocia con distintos tipos de síndrome linfático. Claro. Entre ellos, el linfoma de Burkitt. Y está asociado a inmunodeficiencia, que también se ha visto en muchos casos en Latinoamérica, digamos, que como el 40% de los pacientes con HIV pueden llegar a tener un linfoma de Burkitt, y los tratamientos con inmunosupresor. La etiología, obviamente, hay factores genéticos, los virus, como habíamos dicho, el virus de Epstein-Barr, HIV y otros, no existe un porqué hasta el momento, por qué están asociados, el por qué puede llegar a tener el 99%
en África, ¿por qué puede estar? No, hasta el momento no hay un porqué, pero se ha visto mucha asociación, más que todo en la parte de África. Puede ser factores ambientales, estrés, depresión y comorbilidad. La fisiopatología, primero con la proliferación clonal, exacerbación de los linfocitos B en el centro germinal, que pueda afectar a uno o más tipos de ganglios linfáticos, como vemos acá. Y el tumor es un tumor de crecimiento rápido, digamos. Y bueno, como vemos la fisiopatología, el linfoma de Burkitt afecta al gen MYC, que de acá llega a ser una translocación con la proteína 24, y esto de acá llega a ser expresa durante la embriogénesis, las células de tejido con alta capacidad proliferativa, indetectable en las células con diferenciación determinada. Esto de acá hace que el crecimiento de la síntesis y la apoptosis celular. Aquí vemos. La clasificación puede ser clase 1, clase 2 y clase 3. Pero la clase 1 y 2 predominan los linfomas de Burkitt. El 2 puede ser esporádico y el 3 predominante linfoma de Burkitt endémico, vemos que es en África. La clínica del paciente, como vimos en los dos pacientes que tuvimos internados acá, depende de la variante del tamaño de la masa tumoral y de la localización. Los síntomas iniciales pueden ser inflamación de ganglios linfáticos, como dijo Juan, nosotros tenemos que estar primero, al observar un ganglio, tenemos que descartar los que no son benignos, digamos, que son los supraclaviculares, y pueden también igual unos cervicales no ser benignos, de acuerdo, obviamente tenemos que ver si está duro, si es blando, si duele, no duele, de acuerdo a eso, claro. Puede ser inflamación de los ganglios linfáticos, la sintomatología inicial, y la otra sintomatología puede ser mareos, cefaleas, fiebres sin foco infeccioso, alteraciones respiratorias, mala absorción, pérdida de peso, náuseas y vómito. Todo esto también puede pasar, como hablamos en un principio, que los linfomas de Burkitt son los primeros que pueden llegar a hacer una lisis tumoral, digamos. Todos estos síntomas de mareo, cefalea, alteraciones respiratorias puede ser a causa de una lisis tumoral que nosotros no lo sabemos. De hecho, el síndrome se describió, ¿no? Sí. Con los primeros pacientes que fueron ahí. El diagnóstico de un linfoma de Burkitt, no hay un gold estándar cómo diagnosticar un linfoma de Burkitt, sino es por la clínica, como dijimos hace rato, podemos ver distensión abdominal, aumentos de los ganglios, anatomía patológica, inmunofenotipo y biología molecular. Los estudios complementarios son los laboratorios para ver que el paciente no esté en una lisis tumoral, digamos, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, una biopsia de médula ósea, como dijimos, estos tipos de linfomas se pueden leucemizar, así que acá hacer una biopsia de médula ósea antes de iniciar cualquier tratamiento, y una citología de líquido cefalorraquídeo, que es lo que la mayoría de nosotros podemos, porque el linfoma de Burkitt afecta al sistema nervioso central también. Estos serían los estudios complementarios como de inicio ante la sospecha de un linfoma de Burkitt. Y el diagnóstico, como les dije, o sea, no hay un gold estándar cómo diagnosticar un linfoma de Burkitt, sino cómo sospecharlo. En la clínica, como les dije, pueden haber variantes y la localización del tumor. El linfoma de Burkitt puede ser endémico, esporádico, que vimos el endémico, si es un paciente que justo vi ha tenido un congreso, pero que era en adultos, que acá en Argentina llegó un paciente que tenía un ganglio, si bien era cervical, esto pasó acá en Argentina, el paciente era de África, digamos, que ya vivía en Argentina, dio positivo para el virus de Epstein-Barr y lo fueron tratando como si fuese un virus de Epstein-Barr, digamos. Y el paciente fue con desmejoría clínica y después hicieron biopsia, vieron, y el paciente tenía un linfoma de Burkitt. Así que si nosotros vemos que un paciente tiene descendencia como africana y tiene un virus de Epstein-Barr, tenemos que sospechar primero que no sea lo que tiene, no sea un linfoma de Burkitt. Puede ser esporádico o idiopático. La morfología puede haber infiltración de los linfocitos y macrófagos
que fagocitan los detritos celulares. En la morfología vamos a ver en el vidrio un cielo estrellado, que vamos a ir a ver la infiltración de los linfocitos macrófagos. Y en la inmunofenotípica vemos los marcadores del centro germinales, y las moleculares, que vemos que es la translocación del gen MYC con el gen IGH. Esto como ya es más de especialista, ¿no? Y el tratamiento más común que se utiliza en Argentina, digamos, el Codox y el IVAX, que esto de acá se puede usar con toda la droga. En nuestro paciente, en el segundo, porque en el primero no llegamos a hacerle quimioterapia, en el segundo paciente que tuvimos, usamos el Codox, que es ciclofosfamida, bicriptina, doxorubicina, metrotexato, y el metrotexato, como les dije, como el linfoma de Burkitt también te puede alterar el sistema nervioso central, lo haces enteral y también haces intratecal. La ifosfamida, etopósido y citarabina. Y obviamente esto es lo que se utiliza actualmente en Argentina, digamos, pero actualmente hay otros estudios que en otros países se están estudiando que son más con tratamientos más moleculares, digamos. Y esos son los tratamientos de nuevas estrategias que están en estudios. En nuestro país obviamente no está todavía estudiado, pero en Estados Unidos y en algunas partes de Europa lo están intentando, que todavía por el momento no están aconsejables porque están siendo en estudio. Y bueno, eso. ¿Alguna pregunta? Es como un tema un poco complejo, pero bueno, en teoría, como para que nosotros sepamos, tratar de diferenciar que no todo, en nuestros pacientes justo no hubieron, y en niños que averigüé en Argentina, muy pocos fueron asociados el virus de Epstein-Barr con el linfoma de Burkitt, a diferencia que en los pacientes adultos, digamos. En los adultos, en Argentina, un 70% de los pacientes con linfoma de Burkitt sí fueron asociados con el virus de Epstein-Barr. En pediatría no están todavía publicados muchos. Pero bueno, en teoría es como tipo sospechar que en nuestros pacientes son, si vemos alguna tumoración o alguna extensión, lo primero que tenemos que sospechar es un tipo de linfoma, y tratar de sacarle, como dijimos, los laboratorios, las imágenes, y el laboratorio buscando siempre, sospechando que el paciente, si tiene un tipo de linfoma, ver la lisis tumoral, digamos, porque estos son pacientes muy frecuentes. De hecho, los 2 pacientes que tuvimos llegaron a hacer lisis tumoral, que fueron difíciles de manejar, digamos. Eso como en conclusión. Y para, si alguien hace pediatría ambulatoria o tiene un primito que le dice, che, tiene un ganglio, ¿qué le puedo dar? No darle un corticoides, Sí. la enomaquina, porque después después de entonces ya se hace. En general, el trazo diagnóstico es la regla. Sí, sí. Obviamente, adenopatías, en realidad estas del linfoma de Burkitt, adenopatías también es un tema muy amplio, porque con adenopatías son muchos diagnósticos. En este caso, los pacientes, el primero solamente vino por distensión abdominal, y las náuseas era obviamente porque estaba en lisis tumoral, digamos, ¿no? En la distensión abdominal era por la masa que tenía, y el segundo paciente empezó solamente con un ganglio, que fue tratado ambulatoriamente, y después empezó con la mamá vio como la rinitis, que en realidad había el tumor de Cowen. Si ese nene, la mamá lo que decía es que siempre andaba en bicicleta y iba de la casa, porque vivía en un pueblo, iba de la casa a la abuela, y dice, y ahora se agita cuando llega, claro, no podía había tenido que estar completamente por boca el nene, ¿no? Sí. Creo que están escribiendo en el chat. No sé. ¿Qué no sé? ¿Cómo? ¿Lo que escapé? Escapar, ya. No podía. Ah, Bené. Denis, quería hacerte una consulta. Decime. Con respecto a lo que dice, según lo que he leído de la Sociedad Argentina de Hematología, la SAM, Sí. y en alguna bibliografía de histopatología, no Ajá. encontré en tratamiento de estos casos que entre lo que sería IMRT, o sea, radioterapia de intensidad modulada, sí quimioterapia. ¿Hay alguna razón por la cual se opte solo por quimioterapia y no acompañando o como una alternativa terapéutica a la radioterapia? Esa es una respuesta, una pregunta, para que salga yo ahí, no sé. Esa es una pregunta muy adecuada para un hematólogo.
nosotros vemos en realidad el tratamiento que te puedo decir que se usa en Argentina, en pediatría, utilizamos más quimioterapia, digamos, ¿no? En el 90% de los pacientes, que son esos 2 protocolos que puse. Pero la verdad que no te podría responder porque vemos como los tratamientos más frecuentes que se hace en pediatría, pero hay muy pocos casos descritos que se llevan a radioterapia, los pacientes con linfoma de Burkitt. Nosotros seguimos los protocolos del GATRA, Claro, Grupo Argentino de Tratamiento de las Leucemias Agudas, que tiene sede en el Hospital Garrahan y que maneja Latinoamérica. el protocolo son hematológicas hasta los 18 años. Por eso se Sí, maneja. sí. Lo reentiendo. No, solo me llamaba la atención de que todo lo que iba recorriendo a modo bibliográfico veía como que no se encontraba otra alternativa más que esa, pero no, sí se entiende cuáles son los protocolos a seguir en estos casos. No, nosotros seguimos todo ese protocolo y pueden ser, en su mayoría, solamente quimioterapia, ¿no? Bueno, excelente. Los casos de la presentación. ¿Cómo sale? ¿Mm? ¿Cómo sale? Ah, está. ¿Este? Cerramos. Solo cuando no haya